Hello, hello. Bienvenidos a Razonando mi Fe. Hoy vamos a hablar de unos personajes que yo siento que deberían de ser más famosos y más leídos y más todo, y a veces los tenemos un poco abandonados. Los santos padres o los padres de la iglesia, que es básicamente, que es lo mismo. ¿Quiénes son ellos? Primero, vamos a remontarnos a la Constitución Dogmática Dei Verbum. Ya habíamos hablado de ella cuando platicamos acerca de los documentos del Concilio Vaticano II. En la Dei Verbum se nos habla de las fuentes de la revelación. ¿Qué es esto? ¿Cómo se revela Dios? ¿Cómo nos habla Dios a nosotros los humanos? Y tenemos tres fuentes. La primera, obvio, la Sagrada Escritura, palabra misma de Dios. La segunda, el magisterio de la iglesia, que es esto, magisterio es enseñar. Todas las enseñanzas de la iglesia, los documentos oficiales, las constituciones de los concilios, exhortaciones apostólicas del Papa, encíclicas, documentos sinodales, etc. Y la tercera fuente de la revelación es la tradición. Pero no entiéndase las tradiciones como poner nacimiento en Navidad o poner lucecitas. No. Tradición con T mayúscula. Y esta parte de la revelación se refiere a los escritos de los santos padres, de quienes vamos a hablar el día de hoy. Por eso les digo que son sumamente importantes, son un pilar de la tradición. Primero, tenemos que aclarar quiénes son los santos padres o padres de la iglesia, que ya dijimos que es sinónimos. Recurramos a San Juan Pablo II, quien nos dice: santos padres son aquellos santos que con la fuerza de la fe, con la profundidad y riqueza de sus enseñanzas, engendraron y formaron a la iglesia en el transcurso de los primeros siglos, y son también constructores, ya que por ellos, sobre el único fundamento puesto, que es Cristo, fue edificada la iglesia de Dios en sus estructuras primordiales. Muchas palabras complicadas. Te la pongo bien fácil. Son estas personas que vivieron en los primeros siglos de la iglesia, que van a tener muy fresca la enseñanza de Jesús o de sus apóstoles, y ellos se van a dedicar a escribir y a enseñar. Esto es bien importante, son grandes maestros. Y todos sus escritos van a ser como esta base sobre la que hoy estamos puestos. Fueron los santos padres quienes redactaron el credo que hasta el día de hoy profesamos nuestra fe cada domingo. Ellos son los que se van a encargar de decidir, obviamente iluminados por el Espíritu Santo, qué es herejía y qué es recta doctrina, lo cual me va a llevar al siguiente punto. ¿Cómo saber si alguien es santo padre o no? Tiene que tener 4 requisitos. Bueno, 5. Primero, que haya escrito algo. Si nada más predicó, pero ahorita no tenemos para leerlo, ya no puede ser considerado como tal. Que sean escritores. Ahora sí, antigüedad. Lo que les decía, fueron los más cercanos al momento de la revelación, es decir, a la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Tuvieron que haber vivido antes del 636 para el occidente y 749 para el oriente. ¿Por qué se hace esta división? Si bien la iglesia en este momento es una y no se ha dividido entre católicos y ortodoxos, la realidad que vivían sí. Al momento en el que Constantino mueve la capital del imperio de Roma a Bizancio, que se llamará después Constantinopla, los padres de Occidente se quedarán con el latín y van a hablar latín, y va a caer Roma y les van a invadir los bárbaros y van a vivir una realidad muy distinta que en Oriente, a donde no van a llegar los bárbaros, donde va a estar la capital del imperio, donde va a haber mucha paz. Bien distintas realidades de uno y otro, y aparte van a hablar griego. No es que se contradigan o que estén peleados, simplemente son
dos realidades distintas que se van a vivir y por eso los separamos, los de Occidente que los de Oriente, y este pedacito de antigüedad los estudiosos han dado más o menos 100 años más a los de Oriente para que sus escritos todavía sean considerados como parte de esta tradición con T mayúscula. Santidad, una vida ejemplar. Por eso son santos padres. Cualquier padre de la iglesia que tú leas va a ser santo. San Ambrosio, San Jerónimo, San Juan Crisóstomo, San Basilio, San. Una vida ejemplar. Una vez les voy a platicar, me tocó toparme con un protestante, desconozco qué rama era, pero me empezó, no quiero decir a agredir, a cuestionar. Y es que ustedes los católicos que leen a San Orígenes, al que le dicen San Orígenes. Yo le dije, a ver, un momento, sí leemos sus escritos, porque fue un teólogo muy importante de la antigüedad, pero no está canonizado. ¿Por qué? Porque al final de su vida hizo algunas cosas que no fueron correctas. Y de hecho no es San Orígenes. Leemos la parte que es de la recta doctrina, pero no es considerado Santo Padre, porque no cumplió con la santidad de vida. Tercera, muy alineada, ortodoxia en su doctrina, es decir, plena comunión con la iglesia. Liz, ¿con esto estás diciendo que los santos padres jamás se equivocaron? No, se vale equivocarte y pasa mucho, se los digo por experiencia, cuando te metes a estudiar y empiezas a analizar, que te malviajas y llegas a un punto en que eres hereje. Me pasó a mí cuando estaba escribiendo mi tesina para la licenciatura, puse una herejía. Y yo estaba súper segura de lo que estaba diciendo. Y mi asesor fue así de, a ver, foco, aquí usaste un verbo equivocado. Para no dejarlos con la duda. Yo estaba hablando de que Dios es un Dios de amor y creó el mundo por amor porque necesitaba querer a alguien, necesitaba amar a alguien. El verbo estaba, la herejía estaba en ese verbo, necesitar. Quería. Dios creó al mundo en libertad. Porque quería amar a alguien. No es lo mismo necesitar que querer y decidir. ¿Qué pasó? Mi asesor me hace esa corrección, correjo mi tesina y yo, sin ser excomulgada, todo cool, aquí seguimos en la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Esto pasaba también y ha pasado a lo largo de los siglos con N cantidad de personas. El problema no es que te equivoques, que la riegues, que utilices un mal término. El problema es que te amachines y que digas yo estoy bien, pero no, pero sí, ahí es el problema. Los santos padres, si bien pudieron haber tenido algo que se malviajaron, que se equivocaron, pero alguien más les dijo, no va por ahí, o en el concilio se aclaró y dicen, va, de acuerdo, seguimos, sus escritos van a ir de acuerdo a la recta doctrina. Y por eso entonces seguimos con otra palomita. Y la última, la aprobación de la iglesia. Es decir, que la iglesia en general desde su momento y a lo largo de los siglos los haya reconocido como tal. Ah, no manches, entonces la iglesia decide todo. Pues sí, porque ya habíamos dicho en videos anteriores que Jesús le dijo a Pedro, lo que ates aquí quedará todo allá. Se los dice a los apóstoles antes de subir al cielo, entonces, pues sí. Y hay un dicho acá en mi país que se dice, la voz del pueblo es la voz de Dios. ¿Por qué? Porque Dios habla a través de su pueblo y más aún a través de su iglesia. Y esto nos lleva a diferenciar, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, teólogo como pocos. O sea, su suma teológica es algo... Solito se aventó una enciclopedia entera, brillante. Doctor de la iglesia, por lo mismo de tan brillante, pero vivió en la Edad Media. Ya no cumple con el requisito de antigüedad. Podemos tener escritores eclesiásticos, doctores de la iglesia, personas que escriben cosas chidas, pero hay algo. Por ejemplo, como les comentaba, de Orígenes, que terminó en excomunión porque dijo hay unas cosas de las que no se quiso retractar.
O un Santo Tomás de Aquino, que todo, santidad de vida, recta doctrina, reconocimiento de la iglesia, pero vivió después. ¿Son más o son menos unos que otros? Ambos son santos. Ambos aportaron muchísimo a la iglesia, tanto un doctor de la iglesia como un padre de la iglesia. Sin embargo, cada uno a su manera y en su tiempo. Aquí vamos a hablar de los padres de la iglesia que van a cumplir con esto que les dije, que han escrito la antigüedad, santidad de vida, recta doctrina y reconocimiento. ¿Por qué son importantes? ¿Por qué nos interesaría estudiarlos? Porque van a tener esa cercanía con el acontecimiento de la Pascua. Van a ser quienes escucharon de primera mano de los apóstoles cómo fue Jesús, qué milagros hizo, sus prédicas, lo van a tener muy fresco. A lo largo de la historia, pues la realidad va evolucionando y está bien, así debe de ser, tenemos que crecer, aprender más, pero hay algo de regresar a la base, regresar al original que tiene especial. Y los santos padres son es ese regresar a lo más puro, a lo más cercano a las palabras del Jesús mismo. Van a tener arraigado en la sangre, tatuado en el alma, la defensa de la fe. Porque van a vivir en un mundo con demasiadas herejías. En este intentar entender a Dios, intentar entender la encarnación, es algo que jamás se había oído hablar. Es una novedad completa del cristianismo. Va a haber demasiadas herejías. El problema no es tanto que existen las herejías, sino que los herejes son muy prosélitos y muy arraigados. Entonces se van a dedicar a conseguir más adeptos, a ahondar en sus herejías y que va a provocar, pues acá que los santos padres tengan como muy propio el dedicarse a defender la fe y en explicar por qué eso es una herejía, por qué eso no va con la recta doctrina. De hecho, va a haber padres dedicados casi exclusivamente a eso. Le vamos a llamar apologetas. Y esto lo van a permear en sus enseñanzas, esta pasión y este amor por defender la fe. Sus escritos son sumamente ricos. Empiezas a meterte en la vida de San Agustín de Hipona, de San Juan Crisóstomo, de San Ambrosio, por mencionar algunos, y yo me quedo anonadada, creo que es la palabra correcta. La capacidad de sus cerebros de leer tanto, de retener tanto, de analizar tanto, tan estudiosos, son mentes sumamente brillantes. Lo menos que podemos hacer es como querer absorber un poquito de todo lo que fue ellos, de todo lo que estudiaron, todo lo que escribieron. Son mentes de admirar, realmente de admirar. Escógete al Santo Padre que quieras y te vas a dar cuenta de una riqueza gigante. Y van a ser grandes pastores. Yo en lo personal le tengo un cariño sumamente especial a San Ambrosio. San Agustín es más famoso, está bien, y un santazazo, escribió muchísimo, dio mucho por su pueblo, hasta ahora nos ha ayudado muchísimo San Agustín, pero fue gracias a San Ambrosio que terminó de hacer clic su conversión. San Ambrosio fue el que lo guió, fue su pastor, su confesor, el que le dijo, por aquí, por aquí, por acá, por acá, por acá. Y para que una persona como San Agustín, un abogado brillante, un orador excepcional, lo convenza, no era tan fácil. Entonces imagínense la calidad de San Ambrosio. Y van a ser personas sumamente cercanas. San Agustín muere con su pueblo mientras es invadido Hipona por los bárbaros. Van a ser pastores que buscan la santidad de sus ovejas. San Juan Crisóstomo era conocido como boca de oro por los discursos tan elocuentes, tan cautivadores que tenían. Van a ser verdaderos pastores, como diría hoy el Papa Francisco, con olor a oveja. Por eso deberíamos de querer aprender más de ellos como un conjunto, como lo que son y representaron para la iglesia, pero también sería muy interesante adentrarnos en su vida, en sus obras, en sus principales aportaciones. Ponme en los comentarios si has escuchado hablar de algún santo padre o de cuál quisieras que hiciéramos un video exclusivo para hablar de él y rumiar un poquito de su vida y de su... Hasta aquí la vamos a dejar por el día de hoy. Yo soy Liz Franco, estuviste en Razonando mi Fe y recuerda, razona, cree, ama y contempla.